¿Qué tal? Bienvenidos a su espacio de fondo. Está con nosotros el licenciado Alejandro Zapata Perogordo, un político con una gran trayectoria en San Luis Potosí. Ha sido presidente municipal, diputado federal, senador de la República, representante de su partido ante el Pacto con México y, bueno, varias veces candidato al gobierno del Estado, incluyendo a la presidencia municipal. Muchas gracias, licenciado, por aceptar esta entrevista. Y empezaríamos con una primera reflexión. Alejandro Zapata es el panista que muchos priistas quisieran ver llegar al Palacio de Gobierno. Otros quisieran verlo derrotado nuevamente. ¿Qué opinión le merece? Bueno, Alejandro? mira, Fernando, primero, gracias por invitarme. Adicionalmente, por darme la oportunidad de dar mis puntos de vista. Yo diría que estamos pasando por una etapa compleja en el país, como pocas veces se había visto, y obviamente San Luis no escapa de ello. Te diría una segunda reflexión. Los potosinos somos muy difíciles, aguerridos, combativos, y sí, como bien lo señalas, hay gente que seguramente pues, no soy de su agrado ni de sus simpatías. Sin embargo, yo creo que más allá de eso, lo que tenemos que pensar es cómo se puede recomponer el Estado, que es la trinchera que a nosotros nos corresponde. Que alguien vaya pensando también cómo se puede recomponer el país. Y yo he pensado que solamente con un proceso de reconciliación. La propuesta que recientemente hizo enfocada a combatir la corrupción, la impunidad, con la creación de las policías únicas en los estados, ¿qué opinión te merece, Alejandro? Yo no estoy plenamente convencido de eso porque adicionalmente te habré de decir varias cosas. Primero, no hay un eficaz sistema anticorrupción en México y se da a todos los niveles y lo estamos viendo, por eso la gente se molesta. Desde el tránsito con la mordida, que además lo utilizan de sobresuelo, por así decirlo, en los ministerios públicos donde hay cuotas, hasta casas blancas y cosas por el estilo. Entonces, es obvio que la gente no cree, no confía y por lo tanto no puede trabajar junto con su gobierno. La segunda, las acciones que están mencionando son acciones a mediano y largo plazo. Como están las cosas ahorita, es prácticamente imposible poner los mandos únicos en los estados con 32 policías, porque nada más estás focalizando el problema en los municipios. La tercera, tenemos que hacer acciones a corto plazo. El problema está ahorita. Ahorita es cuando se tienen que hacer acciones contundentes, que es lo que esperábamos. No voy en contra del mando único, creo que no están dadas las condiciones para un mando único, sino hay una depuración de las policías. Yo he visto policías de mucha vocación, muy serios, muy decentes, honestos, pero he visto infiltraciones brutales y cómo las policías estatales también hacen lo suyo. ¿Es conveniente en este momento mover al secretario de Gobernación, al Procurador General de la República, en fin, a los actores principales que han estado involucrados con los principales temas que preocupan a la nación? Mira, varias cuestiones, Fernando. Y bueno, son más que meras opiniones personales. México va a ser diferente antes y después de lo de Ayotzinapa, que es un botón de muestra. Creemos que hay mucho más de fondo, no solamente 43 personas lamentablemente desaparecidas. Estamos viendo una descomposición brutal por muchas partes. Sí es cierto que se focalizan en algunas regiones asuntos más prioritarios que en otros, pero se está dando casi en todo el país. La segunda, yo creo que fue un error garrafal también poner las policías en la Secretaría de Gobernación. Entonces sigue siendo Secretaría de Gobernación la supersecretaría. La tercera, las instituciones siguen siendo muy frágiles aún. Y entonces tienen que adaptarse al perfil de la persona y no al revés, de que sea el perfil de la persona el adecuado para la institución. Esa parte no la hemos todavía terminado de acomodar. Necesitamos un país con instituciones sólidas. Creo que lo peor que nos podría pasar es que digan y que sigan manejando que renuncie el presidente. No, yo creo que la figura presidencial hay que respetarla porque es una institución en México. Pero también el presidente y su gobierno tienen que estar a la altura de las condiciones y de las circunstancias. Nadie creó esa crisis más que el gobierno en sí.
Creo que fue negligente, creo que no supo coordinar correctamente las cosas y por otro lado, pues lo vimos como se fue una cosa con otra, lo de los estudiantes del Politécnico por un lado, lo de la licitación del Tren México-Querétaro por otro, lo de la Casa Blanca, lo de los 43 desaparecidos, más los que se vaya acumulando esta semana. Alejandro, el Partido Acción Nacional tiene ya en proceso preparar la selección interna de su candidato al gobierno del Estado. Se han desarrollado diferentes escenarios, incluso hace un par de meses, un poco más, un poco menos, Alejandro Zapata había declinado de participar porque no veía condiciones de equidad para un proceso hacia el interior de su partido. Pareciera, en la percepción de la opinión pública, de la ciudadanía, de que el PAN atraviesa por este momento por una situación de crisis. ¿Cuál es la opinión de Alejandro Zapata? Mira, y vamos partiendo de lo general a lo particular, Fernando. Todos los partidos políticos a nivel mundial están pasando por una etapa crítica. México no es la excepción y probablemente de los más desprestigiados en el mundo sean los partidos políticos mexicanos. No salva ninguno, incluyendo mi partido, Acción Nacional. La clase política en México completamente desprestigiada. Pero lo que tenemos es un sistema político de partidos, que además es un sistema de partidos en el que yo creo, pero también estuve de acuerdo que se abriera la puerta a los ciudadanos, ya que modificar la ley porque se puso muy compleja para que los candidatos que quieran ser independientes puedan participar y que pueda ser un acicate a los partidos políticos. Aún cuando la encuesta saque a uno de los aspirantes con un mejor nivel de posicionamiento, ¿habrá aún así proceso interno dentro del partido? A ver, son dos cosas, Fernando. Te platico la primera, porque efectivamente yo confío en las encuestas y confío en los encuestadores. Yo no soy especialista en eso. Sin embargo, pues el sentido común, la lógica te hace ver unas y otras cosas. De entrada todos estuvieron de acuerdo en decir, a ver, que en la encuesta se quite como un punto a tomar en consideración el que sea más conocido. Pues lo entendí también, ¿verdad? Dije, bueno, el más conocido, me han dicho en otras 10 encuestas que es Alejandro Zapata, pues van a decir, a ver, quiten esa parte, no tengo problema. Dije, adelante. Bueno, pues ahora que los negativos sean un punto fuerte a considerar, porque dicen, Alejandro Zapata, como es más conocido, también trae más negativos. Fernando, que los tomen en esa consideración, no tengo problema. Yo les dije que no estoy obsesionado en esto. De resultar Alejandro Zapata el abanderado del Partido Acción Nacional a la gobernatura, ¿qué habría que corregir en el camino para evitar presuntos errores que se incurrieron en 2009? Mira, yo creo que hay muchas cosas, aunque no siempre es igual todo. Primero, tenemos que salir unidos y no estábamos unidos a veces completamente para compartir un buen proyecto. Segundo, ver la estrategia de una campaña para que sea una campaña única, aunque vayan presidentes municipales, diputados, etcétera, lo que podemos llamar a veces campañas paraguas, y no cada quien con su propia estrategia, porque así se permite potencializar más las cosas. Tercero, ser campañas de puertas abiertas, porque esa fue una de las críticas, decir, no podemos llegar a donde está el candidato para plantear nuestras cosas. Yo diría una campaña más de escuchar y a lo mejor hablar menos, es decir, que estemos escuchando las ideas de los ciudadanos, su problemática, y en conjunto poder ir explorando alternativas de solución. No descuidar la parte electoral. En aquel entonces se dejaron sin cubrir más del 35% de casillas, y creo que también esa fue una parte difícil. Y tratar de llegar a todos los rincones. Visto ciertas condiciones de unidad y de que las condiciones son favorables para sacar adelante su proceso, Alejandro, ¿hay expectativas reales de recuperar la gobernatura? Sí, sin duda alguna. Siempre se comparan, cuando hay alternancia, los gobiernos. Y yo creo que lamentablemente ahora en San Luis hemos perdido 6 años. Si comparamos
el gobierno de Marcelo Los Santos y comparamos el gobierno de Fernando Toranzo, vamos a ver profundas y enormes diferencias. ¿Dónde se equivocó el gobernador Toranzo? Mira, de entrada yo creo que en la parte de la seguridad, yo nunca había visto tantos secuestros, tantas ejecuciones, tantas desapariciones y tanta corrupción en San Luis Potosí como en este sexenio. No digo que no lo haya habido con Marcelo Los Santos, pero en límites muy inferiores. Si habría habido en el sexenio de Marcelo 20 secuestros, a lo mejor hasta me estoy excediendo. Si hubo, ¿qué te gusta? A lo mejor 150, 200 ejecuciones, una balacera en el centro, pues sí se dio. En la hipótesis de que tú fueras el candidato, Alejandro, ¿qué le propones a los potosinos? ¿Cuál sería tu oferta? Yo creo que de entrada lo que los potosinos quieren es ser tomados en cuenta. Que haya un acercamiento entre lo que es el gobierno, sus decisiones compartidas con la sociedad. En alguna ocasión, siendo presidente municipal, hice una encuesta y lo que me salió en la encuesta es que la gente no se sentía tomada en consideración. A partir de ese momento dijimos, mañana abrimos el miércoles ciudadano, y abrimos el miércoles ciudadano para estar escuchando a la gente, para ver cuáles eran sus necesidades, para que se dieran cuenta que todos somos de carne y hueso. ¿Cuál es la idea también? Sumar esfuerzos, y si sumamos esfuerzos vamos más rápido. Pues yo hablaba siempre, y lo he mencionado en múltiples ocasiones, pues tiene que haber primero políticas públicas en todas las ramas y en todas las materias para saber el ámbito en que nos vamos a desenvolver. Y dos, pues la sociedad organizada ayuda para que el gobierno tenga éxito. ¿Dónde están los comités, los consejos, los patronatos, etcétera? Y empezando por abrir todo lo que haya en gobierno que no sea opaco. Se puso un comité de transparencia de ciudadanos. Platicaba con algunos de ellos y dicen, no sirve para nada, porque pedimos documentos a las dependencias del gobierno estatal y no nos enseña nada, las esconden. ¿Quién del PRI resultaría un candidato cómodo para vencerlo en junio del próximo año, Alejandro? Mira, no lo sé, tampoco quisiera yo personalizar a nadie. Yo no me imagino también un país sin una izquierda y sin un PRI. Yo creo que en ese sentido tiene que haber alternativas para los ciudadanos. Creo que, por otro lado, el gobierno del PRI ha sido bastante desastroso. ¿Tú compartes la idea de una alianza con el PRD? No, yo comparto, y les digo que yo soy aliancista, siempre y cuando haya un proyecto de por medio, un propósito común, no una cuestión de carácter aritmético. Lo único que he escuchado aquí de las alianzas son echar números para decir, uy, con estos números ganamos. Bueno, es una falacia también. Yo creo que se tiene que despertar las conciencias de la gente, y si hay puntos para compartir con algún otro instituto político de manera coyuntural, donde se pueda hacer una plataforma común, donde podamos tener también en ese sentido las coincidencias para sumar esfuerzos, hombre, bienvenido, pero no necesariamente que tenga que darse una alianza para ver cómo quitamos a uno del gobierno para poner otros en base a números. Eso se me hace un despropósito. Igual no estoy tampoco tan convencido luego de las alianzas que hace el PRI, porque el PRI dice también, hago alianzas, pero ni siquiera hablan de alianzas más allá de echar números, ¿eh? Ellos echan números y dicen, bueno, pues aquí nos repartimos el pastel, echamos números, tú traes tantos votos, tú traes tantos más, y con eso ganamos. También creo que eso no beneficia para nada a los ciudadanos. ¿Qué es lo que quieren los ciudadanos? Que la política, los políticos hagan un trabajo que les permita a los ciudadanos vivir mejor. Y nadie ha hablado de eso, nadie ha hablado de la calidad de vida, nadie ha hablado que en las elecciones se hacen para escuchar propuestas y ver qué es lo que más le conviene al Estado. Claro, tenemos muchas dificultades porque la corrupción está rampeante por todos lados, la opacidad igual, y el progreso pues no se encuentra por ninguna parte. Muy bien, Alejandro. Muchas gracias por la entrevista, Alejandro. No, al contrario, gracias a ti, Fernando, y a Plano Informativo.